es el título de la justificación del traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla acá. Ustedes saben que hubo un pleito muy importante y una tensión histórica difícil entre las dos ciudades, Sevilla y Cádiz. Pero al final estaba en Cádiz, donde la propia naturaleza lo puso, dado que ya los barcos no podían subir por el Guadalquivir según su calado, y porque ya hacía muchos años que las embarcaciones sí estaban en Cádiz y los almacenes, pero seguían estando las oficinas en Sevilla de la Casa de Contratación. Había que ir por los papeles a Sevilla, pero el trabajo naviero y depositario, transitario, lo que sería hoy, ya estaba hacía quizá más de un siglo en la bahía de Cádiz y en Cádiz. La presentación va a correr a cargo de don Julio Terrón, que como ustedes saben es una persona absolutamente multipropos, que sirve absolutamente para todo y que lo hace magníficamente bien. Podía habernos hecho una explicación larga y tendida también del desarrollo de este inmueble, porque había hecho estudios profundos sobre ello, y una vez más, quizá de la mano de Miguel hoy, va a grabar la conferencia como estamos grabando todas las conferencias de este ciclo, y están ya subidas, casi todas ya subidas a los medios modernos, para que existan ahí históricamente y podamos volver a las propias conferencias, oyéndonos a los propios conferenciantes, y con las ilustraciones que de la mano y del arte de Julio se van teniendo también fotografías, planos, cartas antiguas, etcétera, en la propia grabación. Y sin más, yo le doy la palabra a Julio para que haga la presentación, si hace falta, de nuestro querido profesor Manuel Busto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo creo que estamos entre amigos. Presentar a Manuel Busto es presentar a un amigo, y además un amigo desconocido, en el sentido de que entro en internet currículum de Manuel Busto, que salen 6 folios concentrados, currículum breve. Y Dios mío, bueno, lo estoy resumiendo folios. Y digo desconocido porque es un hombre tan sencillo que uno no intuye, como en un iceberg, que nada más que ve una parte y hay 9 por debajo, ¿no?, de lo denso que tiene su currículum. El único defecto que tiene es que nace en Madrid, pero viene a mejorarse a Cádiz, pasando por Sevilla, es decir, que el hombre pues es listo. Como es universitario, pues pasa por todo lo que hay que empezar de menos, primero colaborador del departamento, profesor ayudante, agregado, adjunto, hasta que termina siendo catedrático. Fijaros que mientras que uno iba a las canteras chiclanas y te llevaban a Madrid a ver Prado, las ciudades que Manolo visita no son de aquí. Profesor visitante en Lovaina, Hamburgo, Burdeos, París, San Juan de Argentina. Profesor invitado de Historia Moderna en Burdeos, en Polonia, en Bélgica, en París, en Brest, en Gante, etc. Curso de enseñanza de máster y seminarios, pues para aburrirse. Grado de licenciatura, sobresaliente cum laude, no podía ser de otra manera. Doctor en Historia, sobresaliente cum laude, de la Universidad de Madrid. Diploma de Estudios Pedagógicos. Publicaciones, solo en libros, que puede, pero vamos, más o menos, muy enamorado de Cádiz, de las cortes, de los comerciantes, de la historia, del saqueo, de los cirujanos del Real Colegio de la Armada, del sistema Cádiz y el sistema Atlántico. O sea, no se queda simplemente ignorando en España, sino que cruza el Atlántico, ve las relaciones de Cádiz con Europa, las relaciones de Cádiz con América, etc. 70 articulillos, 15 ediciones de voces para el diccionario histórico, y títulos, como decía, referidos sobre todo a comercio de Cádiz, historia política, guerras y América. Línea de investigación importante: el pensamiento de España en el siglo XVIII, la historia marítima, la burguesía mercantil y el sistema de monopolio de comercio con América. Méritos, pues director de Historia Moderna, vicedecanato, académico de la Academia, director de investigación del Grupo Lanteri, 11 tesis de doctorado, en internet lo tenemos. Yo soy de ciencia, la humanidad se divide en gente de ciencia y gente de letras. Y yo, cuando asisto a las presentaciones de la gente de letras, siempre hay alguien que dice, como ustedes conocen al señor Coventry de Lovaina, dijo de Manolo, vir sapiens pauta loquitur, y se quedan así diciendo, ¿cómo que no sabéis traducirlo? Que quiere decir que Manolo es un varón sabio quien habla poco. O mismo te dice que es posible sapiencia quia
Auro Melior est, como yo soy de ciencia, lo voy a traducir, es poseedor de sabiduría, es mejor que poseer oro, es decir, que él ha invertido su vida en saber más que en dinero. De hecho, va andando a la facultad por el campo del sur, llenando su retina de azules y de horizontalidad. Y es un gaditano ilustre, es un homo locum ornat, non hominem locus, que significa que es un hombre que honra al lugar y no el lugar el que honra al hombre. Sin más, esa es la palabra. Habría que decir. Bueno, muy buenas tardes a todos, especialmente a la Junta de Gobierno del Ateneo, que tengo muy buenos amigos dentro de ella, que nos ha puesto de manifiesto por la presentación y por las palabras de Moncho. Y bueno, quiero agradecerles de nuevo pues, el tenerme aquí, en este salón que ya se va a convertir en una especie, digamos, de segunda casa mía, porque hace 3 días o 2 días estuve otra vez aquí, precisamente que recibíamos la Academia Panamericana al pintor Hernán Cortés, estaba este salón bastante lleno, y bueno, no hace mucho también estuvimos en un acto cervantino, también en este mismo local, es decir, que ya digo que se estaba diciendo que me tienen que traer la cama aquí en alguna habitación aledaña para poder permanecer ya aquí y hacer los actos, ¿no? Que se pongan nativos, ¿no? Bueno, entonces también es importante que lo que acaba de decir Moncho, yo creo que es una satisfacción para el Ateneo que bueno, ya haya muchas voces en Cádiz y fuera de Cádiz con el tema del tricentenario. Hace unos meses, como sabéis muy bien, los que estáis aquí, perdonad que os quité, pero somos gente conocida, amigos, y bueno, hace unos meses pues de esto no sabía la gente ni de qué iba, ¿no? Ni de qué iba. Y ya hoy día hemos logrado movilizar a un sector de la población importante en torno a estos temas y sobre todo a que conozcan algo o bastante, digamos, del evento que vamos a conmemorar el año próximo. Y qué duda cabe que el Ateneo, como sabéis vosotros, bueno, pues quizá hay muchas desconocimiento de él, es un tema ya mucho más monográfico que los que hemos venido tratando en días anteriores o en veces anteriores, que eran más de tipo genérico. Este es un tema más concreto porque se trata, como sabéis, se trata de ver, es decir, por qué vino lo que vino, es decir, por qué ocurrió lo que ocurrió el 12, digamos, por real decreto, por real orden del 12 de mayo de 1717, es decir, que cuando una ley se produce, puede producirse por una, digamos, gracia del propio rey. El rey en un momento determinado dice, bueno, pues esto me cae muy bien los gaditanos, pues vamos a darles esto, o me cae muy bien tal persona y le otorgo un título. Puede ocurrir, los reyes podían hacer eso, como sabéis, pero también hay muchas veces que concurren las dos cosas y que a veces los propios autores se ven forzadas de alguna manera a tomar decisiones porque, digamos, lo está pidiendo a gritos la ciudad, la persona, los grupos, que, digamos, pues tienen una actividad, un desarrollo de una actividad importante, que son fundamentales, digamos, para el desarrollo de un país. Y entonces los reyes se movilizan su aparato administrativo burocrático, pues para, digamos, de esa forma recompensar a esa ciudad. Y eso fue lo que va a suceder en Cádiz. Cádiz fue una recompensa, pero tengo que decir, y esto no es chauvinismo, una recompensa merecida. Una recompensa que venía pidiendo los tiempos, que venía pidiendo la realidad gaditana previa al 12 de mayo de 1717 y que realmente eso va a ser, digamos, un punto de inflexión, 1717, un punto de inflexión de apertura, un pórtico, como he dicho muchas veces, para lo que va a ser el Cádiz del siglo XVIII. El Cádiz del siglo XVIII hasta entrado el XIX podemos alargarlo, a pesar de que las dificultades, como sabéis muy bien, pues fueron menudeando a finales ya del siglo XVIII. Pues bien, digamos aquí nos toca ver todos los elementos, hasta donde podamos, evidentemente, que intervinieron en esa decisión. Y para ello, con tantas cosas en la vida hay que remontarse atrás. Nosotros somos hijos, de alguna forma, de nuestros padres, del lugar donde nacemos, cosa que no elegimos, que no pertenece a la libertad del ser humano, sino que nos es dada, y luego, digamos, pues los momentos claves de nuestra vida, con quién nos casamos, con quién compartimos la vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es nuestra familia? ¿Cuál es nuestra profesión? Bueno, pues digamos que en el caso de Cádiz habría que remontarse cuanto menos a finales del siglo XVI. A finales del siglo XVI observamos ya
ciertas cosas que nos llaman la atención. A mí por lo menos me llamaron la atención cuando escribí ese libro de Cádiz en el sistema atlántico. Es que coinciden distintos autores en expresar el cambio que se está produciendo de mentalidad comparando Sevilla con Cádiz. Lo que ellos vienen a decir, más o menos, resumo, podría aducir textos que tengo aquí, pero no los voy a leer porque se nos llevaría muy lejos. Ellos vienen a decir más o menos que Sevilla se está convirtiendo en una ciudad de rentistas, que está abandonando su función comercial propiamente dicha, es decir, que los comerciantes están buscando otras salidas, digamos, a su futuro. Y esas salidas tienen que ver con la propiedad de la tierra, tienen que ver con la compra de títulos, tienen que ver con los oficios de cierto renombre, tienen que ver con la creación de mayorazgos, es decir, se están yendo hacia lo que denominamos en términos económicos los valores refugio, es decir, valores que no suponen un gran riesgo, que te dan una renta fija, por así decirlo, no es una renta muy grande, pero que tienes asegurada, digamos, a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, mientras que el comercio, como todos sabemos, es un riesgo. El invertir en economía es un riesgo, porque sabes que te puede beneficiar la fortuna, pero te puedes ir a pique, puedes ir a la quiebra si las cosas te van mal. Luego ellos en Sevilla parece que se experimenta este cambio de mentalidad, es decir, esa Sevilla del siglo XVI, esa Sevilla cervantina, esa Sevilla de la picaresca, esa Sevilla, digamos, que de alguna forma asusta a Santa Teresa de Jesús cuando vaya a formar el querimiento de las carmelitas. Por la promiscuidad, por la ligereza de costumbres, por la cantidad de gente que pulula por las calles, por la cantidad de etnias, por la cantidad de comerciantes, de gente rica, de palacios, etc. Bueno, esa sociedad parece ser que a finales del 18, con la crisis de finales del 18 del 16, parece que está cambiando y se está yendo hacia esos valores refugos. En cambio, contrastan con Cádiz. En Cádiz está sucediendo lo contrario. En Cádiz está sucediendo que el comercio, que tenía ya importancia durante el siglo XVI, pues va fortaleciéndose, que los comerciantes van proliferando, que las actividades mercantiles y financieras son bastante comunes en la ciudad. Y esto lo constatan los contemporáneos de la época. No dan cifras porque no es una época estadística, es una época preestadística, pero sí adoptan esa percepción, sí nos muestran esa percepción de que algo está cambiando entre las dos ciudades. Pues bien, todo esto en el siglo XVII, digamos, en medio de esa rivalidad que va a crecer en el siglo XVII entre Sevilla y Cádiz, eso es de todos conocido, una rivalidad, es verdad que afortunadamente en todos los siglos que dura esta rivalidad va a ser una rivalidad pacífica, es decir, de escritos, de todo lo más de discursos, pero nunca, por supuesto, de enfrentamiento físico, me estoy refiriendo. Pues bien, dentro de esa rivalidad se va a ir intensificando en el XVII. ¿Por qué? Porque Sevilla está percibiendo que está perdiendo la batalla, que el ajedrez, las fichas que le van quedando al ajedrez para mover, son ya muy difíciles de hacer una buena jugada. Y entonces, a la medida que se va sintiendo de esa forma, pues digamos que intensifica su ofensiva, por así decirlo, para reivindicar lo suyo frente a Cádiz. Pues bien, ¿qué es lo que sucede, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII? Que ahí es donde vamos a empezar un poco este relato. Pero en la segunda mitad del siglo XVII sucede una serie de acontecimientos que van a ir todavía ahondando más la situación de pérdida de poder, de hundimiento progresivo del elemento comercial en Sevilla. La primera de ellas es la epidemia de 1648, creo que hemos hablado ya aquí alguna vez de ella, esa epidemia de 1648 que a Cádiz la tocó poco, sin embargo en Sevilla se cebó llevándose aproximadamente, se calcula y si se ha podido estimar, en un 40% de la población. Es una cifra pavorosa, imaginaros que de Cádiz pues el 40% actual de la población, que lo que quiera, pues se perdiera, es decir, va en una epidemia. Mucha gente pudo salir de la ciudad, abandonó la ciudad, algunos de ellos, o una parte importante, sobre todo de fuerzas vivas de la ciudad, me estoy refiriendo a comerciantes que estaban ahí establecidos desde finales al menos del siglo XV, van a venir hacia la bahía, van a emigrar hacia aquí, y esto van a enriquecer de alguna manera pues la presencia comercial, digamos, dentro de esa ciudad, dentro de nuestra ciudad. Pero además de eso, pues tenemos el caso de Sanlúcar. Unos años antes, en 1645, ha dejado de ser una ciudad perteneciente a los duques de Medina Sidonia y ha pasado a ser una ciudad realenga, una ciudad perteneciente al monarca. Y entonces
toda esa capacidad de contrabando, de fraude que tenía bajo la vigilancia, lo dejaba en los duques de Medina Sidonia, lo dejaban hacer. Entonces, toda esa posibilidad de fraude que tenía la va a perder. Y mucha gente de Sanlúcar, comerciantes de Sanlúcar, también se van a desplazar hacia la bahía. Porque ya tenemos foco de Sevilla, foco de Sanlúcar, que dejan una serie de habitantes, de fuerzas vivas, sobre todo comerciales, que se van a venir hacia aquí. Pero claro, con ello hay también, atención, el dinero es cobarde. Siempre es cobarde. El dinero no sabe de banderas. Aprendamos esto siempre. Muchas veces nos extrañamos de que la gente se va a paraísos fiscales. Bueno, esto es una cosa que es así. Es decir, el dinero es cobarde. El dinero busca seguridad, busca confianza. Y además no le importan las banderas en última instancia. Cuando hablo de comercio no estoy refiriendo al pequeño tendero, evidentemente, sino a los grandes negocios, ¿no? Porque, bueno, quien quiere que le asegure de alguna forma el dinero, pues de alguna forma también podemos decir que se une, se vincula a él, y siempre pues se arrima de alguna manera que le da esa protección. Si el partido político o el grupo político o la bandera pues les la proporciona, pues ahí que se va a arrimar, como una cosa natural de alguna manera. Bien, esto es bastante, pero eso no quiere decir que no haya habido personas que hayan jugado su dinero y su vida, digamos, al servicio de causas a veces que luego perdieron, que también lo hubo. Vamos a generalizar, estoy hablando en términos un poco de medianía, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues con ellos se migran los capitales también. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Si Cádiz se convierte en una ciudad de crédito, de dinero en el siglo XVIII, se debe en parte a que afluyen, mejor dicho, capitales hacia la ciudad. Capitales susceptibles de invertirse en negocios en Cádiz. Susceptibles de invertirse en negocios en Cádiz, esto es lo importante. No es solamente lo humano, la parte humana, es decir, las personas. Las personas pueden ser pelados los que vengan, pueden ser inmigrantes que no tienen un duro. Pero es que estos inmigrantes tienen un oficio de comercio que también fluyen con ellos capitales, se traen su dinero, se lo traen a Cádiz. Luego esto tenemos que tenerlo también presente. Y luego, digamos, nos vamos a encontrar también con otro fenómeno, y es que esos comerciantes se unen, ya vamos a ver una fusión bastante grande. Esta se va a permanecer a lo largo también del 18, estamos en el 17 todavía, pero a lo largo del 18, que es una asociación entre municipios, entre cabildo municipal, entre ayuntamiento y comercio. Esto es muy importante que lo veamos, porque la fortaleza de Cádiz durante mucho tiempo, sobre todo en las luchas que tuvo que emprender, me refiero a luchas administrativas, se pudo hacer porque cerraron filas ciudad y comerciantes. Había un flujo, digamos, de una entente entre los dos polos, los dos elementos, y eso ayudó mucho a que la ciudad, pues digamos, pudiera mantener lo que pudo mantener a lo largo del siglo XVIII, sobre todo frente a la rivalidad con Sevilla. Bien, pues entonces vamos a encontrar ese grupo humano importante con dinero va a comprar al rey en 1655 algo muy interesante, las alcabalas de la ciudad. Y las alcabalas de la ciudad en 1655 se van a privatizar. Esta persona le compran. ¿Qué quiere decir eso? Claro, es como si ahora el Estado a vosotros os dijera: a cambio de que me des un dinero, yo te ofrezco que todo el impuesto, el IVA de la ciudad de Cádiz, durante 2 años lo cobres tú. Eso es. Pues aquí las alcabalas era un impuesto, como sabéis, que gravaba pues las operaciones pequeñas de compraventa de productos, las tiendas, etcétera. Bueno, pues eso, en vez de cobrarlo la corona, lo que hace la corona es que lo cede a particulares. Un número muy importante de particulares que invierten su dinero en la compra de esas alcabalas. ¿Y esta gente qué hace? Pues esta gente empieza ya a rivalizar, empieza a optar por rebajar los aranceles, rebajar a los productos que entran y que salen de Cádiz el coste, digamos, el arancel que tienen que pagar. Es decir, a reducir los impuestos. ¿Con qué finalidad? Pues para ser más competitivos que Sevilla. Eso sabemos que hoy ocurre, tenemos un problema, por ejemplo, con Algeciras ahora, porque si allí cobran menos, si se van más los barcos para allá. Esto es una lucha eterna, es decir, la lucha de ver quién pone más barato las cosas para de esta forma atraerse más gente, más negocio, más dinero, en definitiva. Bueno, pues lo que hacen estas personas es que rebajan, digamos, el impuesto, los impuestos, pero cuando va a llegar realmente esa rebaja a un nivel verdaderamente competitivo que va a causar las protestas de Sevilla, va a ser a través de una figura paradigmática, una figura muy interesante, una figura muy peculiar, que es don Francisco Báez Eminente, perteneciente a una familia de origen portugués judío-conversos, de origen judío, que va a situarse en el monopolio, es decir, el cobrador va a ser el cobrador de
los almojarifados. Los almojarifados es el impuesto, digamos, que se paga por los productos de comercio que entran y salen a la ciudad a través de la aduana. Es uno de los impuestos, hay más impuestos, pero almojarifado. Y entonces, ¿qué hace Francisco Báez Eminente? Pues dice, bueno, a nosotros lo que nos interesa es atraer inversiones extranjeras. Pues vamos a bajar en las importaciones, vamos a bajar en entre un 15 y un 20% las importaciones de productos extranjeros, o sea, productos que vienen aquí atrás. Y luego dice también, y la renta del almojarifado, si en Sevilla rebajan, están a un 25%, un 25%, nosotros vamos a poner a un 29%. Vamos a bajar todavía más. Vamos a bajar todavía más. Bueno, ¿eso qué es lo que hace? Pues empieza, lógicamente, Sevilla empieza a protestar, dice que es un poco sucio, pero es que además Eminente da un paso más y además se convierte en el arrendador de los almojarifados de toda la costa andaluza hasta Málaga y de buena parte de las aduanas de Castilla, porque había aduanas interiores. Y es más, consigue para Cádiz a través de invertir ahí dinero, canalizar la inversión de dinero, atrae hacia Cádiz pues nada menos que el juzgado y la tabla de Indias, que habréis oído hablar de ella, que significa un destacamento del Tribunal de la Casa de Contratación a Cádiz. Es decir, de manera que no tengan que subir hasta Cádiz para arreglar los papeleos y el tema jurídico. Ya sabéis que la Casa de Contratación, como el consulado, eran tribunales también que entendían los asuntos relacionados con los comerciantes en una jurisdicción especial. Pues así no tenemos que subir hasta allí, sino que nosotros ya aquí podemos arreglar cosas, por lo menos que no sean muy gordas. Ese juzgado lo consigue Báez Eminente. Báez Eminente que termina, crea una saga, le van a suceder en el cargo luego sus allegados, sus parientes, y que va a terminar pues procesado por la Inquisición, por converso, va a ser denunciado. Ahí hay una venganza, ya sabéis que muchas veces eso, las actuaciones tanto de la Inquisición como de los tribunales en la época, eso muchas veces son producto de las envidias, producto de juego sucio, ¿no? Y entonces va a ser acusado de ser un falso converso, es decir, que no es verdaderamente cristiano, y entonces va a ser procesado por la Inquisición. De todas formas, como el rey necesita, digamos, de personas como él, realmente ese proceso no va a culminar, digamos, en una condena propiamente dicha. Y vamos a ver de nuevo que va a salir adelante de ese proceso, va a evidente, y lo vamos a encontrar de nuevo pues rigiendo los asuntos de aduanas propios de la ciudad de Cádiz y del entorno que me referí anteriormente, este entorno grande, ¿no? De alguna forma mucho. Bien, pues entonces digamos que la figura de Báez Eminente es una figura fundamental. Yo estoy esperando pues a algún alumno que se termine la carrera y que se ofrezca. Los temas económicos, os tengo que decir que a los alumnos no les suelen gustar mucho, porque hay que manejarse en números, y normalmente los de letras, y a Julio le devuelvo un poco de letras, somos topones en la cuestión de números, entonces, y no nos gustan demasiado. Aunque yo me he dedicado a la historia económica y por necesidad he tenido que meterme más en esas cuestiones, pero no solo es un tema que le atraigo ya a los alumnos, prefieren estudiar otras cosas, ¿no? Pero son temas muy necesarios. Esta figura sería muy importante para una futura tesis doctoral. Estoy esperando si cae alguno bajo mis garras para decirme, tú eres el elegido, y señalarlo con el dedo, pero no se deja, no es fácil. Bueno, bien, fijaros bien que en 1659, antes de que empiece todas estas rebajas, digamos, de impuestos, miren lo que dice, es un texto muy conocido, redactó en francés en 1959, pero como él ya percibe lo que está ocurriendo, dice Sevilla está sin barcos, dice, porque todo el tráfico va a Cádiz. Es una palabra, es una frase lapidaria, pequeña, escueta, pero que es todo, desentraña todo lo que está ocurriendo. Es decir, los barcos están abandonando Sevilla porque se van a Cádiz. Y tiene que ver lógicamente con todo esto que estamos diciendo, sin duda alguna. Bien, pues esto digamos que serían un poco los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, lo que ocurre en el siglo XVII, que está preparando ya para ese punto de inflexión de 1717, al cual vamos a llegar ahora. Como todos sabemos, el 12 de mayo de 1717 tiene lugar el tiene el decreto, surge el decreto que ordena el traslado de la Casa de la Contratación y del consulado desde Sevilla a Cádiz. Bien, pero antes de llegar a ese decreto hay una serie de pequeños acontecimientos del siglo XVIII que conviene recordar. El siglo XVIII se abre en España con la primera, yo creo que es la primera guerra civil, no es la primera, una de las segunda guerra civil que tenemos en España. Como sabéis, España se divide en dos grandes bloques. Un bloque que va a apoyar, digamos, al archiduque Carlos, como su pretensión al trono de España,
y otra que apoya al duque de Anjou, al nieto de Luis XIV, del gran Luis XIV, el creador del Palacio de Versalles, y que se enfrentan entre sí por el trono de España. Detrás les apoyan las potencias, cada una tiene sus potencias detrás, que están interesadas en repartirse el botín de España o tener un aliado en España. Lógicamente a Austria le interesa tener, o al imperio austriaco le interesa tener al archiduque Carlos, y a Francia le interesa tener a su nieto, al nieto del rey, porque lógicamente de esta forma tiene un aliado potencial, ¿no? Bueno, pues bien, ¿qué opción coge Cádiz? Pues todas las, pero también la coge Sevilla, atención, que también la coge Sevilla. Apoyar la causa de Felipe de Anjou. Y la apoya activamente, la apoya con dinero. Yo he encontrado, he visto en el archivo de Indias, pues todo el relato de la cantidad de dinero que le hacen llegar al rey para apoyar, bueno, al futuro rey, a Felipe de Anjou, a Felipe V, el flujo de dinero que le hacen llegar progresivamente, la inversión en recluta de tropas para que se pongan a favor de, digamos, del duque de Anjou, y sobre todo, muy importante, le asegura, con apoyo francés, con apoyo de la flota francesa, le asegura, digamos, las rutas desde América a Europa, a España, expeditas, es decir, la protección de las flotas que vienen de América. ¿Y eso qué significa? Significa que el flujo de metales preciosos puede seguir llegando con interrupciones que duda cae, pero puede seguir llegando. ¿Y eso a quién beneficia? Beneficia a los particulares, que ellos tienen el crédito del que hemos hablado antes, es decir, a cambio de esas mercancías que envían, ellos reciben la plata americana y el oro, ¿lo veis? Con lo cual pueden reconstruir de nuevo, volver a reiniciar, digamos, todo el proceso de negocios. Pero también viene la plata del rey, que sube hasta Madrid para las arcas reales. Y ese dinero, digamos que ahora no necesita llegar hasta Madrid siempre, sino ir a donde está ubicada la corte de Felipe V en esos momentos, pues el que va a permitir la continuidad de la guerra a Felipe V, Felipe de Anjou. Y de esta forma, en cierta manera, no vamos a decir que solo por esto, pero contribuir a la victoria final y la entronización de los Borbones en la corona española. Luego, Cádiz tiene la culpa o el beneficio, cada uno que lo interprete como quiera, de que los Borbones estén en el poder. Así que si alguno religa a los Borbones, que sepa que Cádiz ha contribuido a ello. Y si alguno está muy contento con los Borbones, que sepa que hemos colaborado, digamos, a que la Casa de Borbón se entronizara en España. Bien, con esa ayuda que he dicho. Bueno, bien, esto es un aspecto importante. Esa ayuda era un reconocimiento, es decir, Felipe tenía un reconocimiento hacia Cádiz porque había proporcionado ayuda en momentos de apuros. La Casa de Borbón estuvo a punto de fracasar en su intento de ocupar el trono español, de tener el trono español. Hubo momentos muy difíciles en que el avance, digamos, de las tropas del archiduque fue muy glorioso, llamémoslo así, y por lo tanto era el momento de reconocer, digamos, que Cádiz había hecho un esfuerzo en dinero, en hombres y en apoyo de todo tipo, logístico también, digamos, para la victoria, digamos, de la causa borbónica. A pesar de que las tropas del archiduque Carlos, a través de sus dos apoyos, ingleses y holandeses, habían intentado sublevar la bahía de Cádiz y ponerla a su favor, que es el significado del ataque de 1702 a la bahía. Recordáis que en 1702 nos visitaron de nuevo los anglo-holandeses, que en este caso fracasaron, como en 1596, y lo que intentaban fundamentalmente es ganarse para su causa, digamos, a la ciudad de Cádiz, porque todo el mundo tiene mucho interés al ser ya de facto, por así decirlo, la cabecera del monopolio. Está claro, o sea, no daban puntadas así, como veis, ¿no? Bueno, pues ¿qué otros elementos intervienen, aparte de ese apoyo? La colonia francesa. La colonia francesa cada vez se va viendo, y los franceses en general, se va viendo cada vez como un apoyo fundamental en la causa de Cádiz. La colonia francesa, Francia apuesta decididamente por supuesto por Felipe de Anjou, pero también apuesta por Cádiz. Ya estaban aquí instalados, pero digamos que la presencia francesa se sigue reforzando a partir de finales del XVII, y en el siglo XVIII es la colonia económica, la colonia mercantil más importante de Cádiz. No podemos olvidar esto. Bueno, pues bien, esa colonia de francesa pues va a apoyar, digamos, a Cádiz en obtener ese famoso decreto posteriormente, y también va a apoyar con buques de guerra, digamos, a los navíos que Felipe V tiene, algunos confiscados, buques mercantes que se confiscan. Esto era muy frecuente, es decir, para las batallas normalmente se pedía la colaboración de los armadores para que pusieran sus barcos al servicio de la causa que se pretendía. Esto también se hizo en la Guerra de Sucesión Española, ¿de acuerdo? Luego también en el apoyo logístico, el apoyo de barcos fue muy importante, ¿no? De alguna manera. Bien,
Y luego también hemos de decir que durante todo ese tiempo las mercancías francesas no pararon de aflorar, es decir, aprovecharon la situación también los franceses para enviar mercancías y para, ya por vía, digamos, legal, porque ilegal lo venían haciendo, fraudulenta lo venían haciendo desde un día atrás, pero ahora de una forma legal porque habían conseguido una especie de monopolio, de asiento, ¿no? Monopolio no es la palabra, una serie de preferencia, digamos, para el comercio con Indias sin ser perturbados. Una cosa que obtienen a cambio de ese apoyo va a ser precisamente eso. Y por eso pues vamos a ver cómo las mercancías francesas pues empiezan a fluir a Cádiz, de Cádiz van hacia América, ¿no? No olvidemos que esas mercancías son, junto con las extranjeras, en general las europeas, porque había de otros sitios, van a ser las más valiosas, porque lo que se costaba más caro, es decir, lo que se vendía mejor y lo que proporcionaba mayores beneficios, no eran los productos de la tierra que mandaban generalmente los españoles a través del tercio de frutos, también mandaban algunos manufacturados, pero fundamentalmente, sino los textiles. Los textiles, si veis la variedad enorme de textiles que aparecen en la documentación, vamos, yo pondría, digamos, a prueba a alguna persona de las que ha trabajado en el campo de la confección y que entiende de tejidos, de hilos, le pondría a prueba para ver si es capaz de reconocer las 60 o 70 variedades que puede haber de textiles según, digamos, pues sean de seda, de algodón, de lino, de lo que sea, y de puntillas, de encajes, etcétera, de medias que se vendían en Cádiz. Es una variedad enorme y que producían unos dividendos interesantes, muy importantes, mucho más, ya digo, de los productos agrícolas, y que no ocupaban tanto espacio. Una de las cosas que había hecho Báez Eminente para favorecer, digamos, ¿sabéis qué es? Pues es el calcular que las aduanas calcularan no por lo que venía en la paca, lo que venía empaquetado para enviar a América, sino, digamos, el volumen que ocupaba. ¿Lo veis? Entonces, claro, si tú valoras en función del volumen que ocupa, no en función de lo que viene dentro, pues evidentemente mucho más abultan, las aceitunas, el vino, el aceite, etcétera, que las telas que se pueden apretar, se pueden poner y en una paca pequeña, siendo de más valor, pues dejan mayores beneficios. Pues Báez Eminente, que era un agudo, como no puede ser menos, pues consiguió eso, ¿no? Que luego también se va a volver otra vez en el siglo XVIII de alguna forma ahí, ¿no? Pero en fin, de momento queda ahí. Tercer elemento, hemos dicho, no vayamos olvidando, apoyo a la guerra de sucesión, importancia de la colonia francesa y de las autoridades francesas que van a apoyar, digamos, a esa colonia francesa, que tienen que ser en cuenta, es decir, las autoridades francesas tienen un olfato muy desarrollado. Yo he encontrado documentos en el archivo de Nantes, el archivo interesantísimo, ¿no?, de cómo se interesa el embajador de Francia, cómo se interesan los reyes de Francia, los ministros, para que cuiden, digamos, y protejan a la colonia francesa y protejan los intereses franceses. Hay una preocupación continua, permanente, y que Francia tiene un gran interés en España y en Cádiz particularmente. Bueno, fijaros bien que en Nantes, en los archivos diplomáticos, hay una sección que se llama sección de Cádiz. En la Biblioteca Nacional de París hay una sección que es Cádiz. Ya lo que la importancia que tenía cuando el archivo tiene que crear una sección con el nombre de una ciudad, es porque esa ciudad tiene mucha documentación sobre ella. Y hay una sección Cádiz. O sea, que vas allí y te puedes encontrar pues, una documentación variada en francés, alguna muy legible, por supuesto, como es normal en un archivo, pero que te la puedes encontrar ahí. Bueno, tercer aspecto. Los hombres de gobierno. Siempre son necesarias las personas. Y Cádiz va a tener la suerte de que varias personas vinculados de alguna forma por amistad a gente de Cádiz, a comerciantes de Cádiz, van a llegar al poder. Y no solamente eso, por razones de amistad, sino porque tienen un buen olfato estratégico. Es decir, en el siglo XVIII vamos a tener una suerte en España enorme con los hombres que les van a tocar en los gobiernos. Hombres de conocimientos, hombres con un sentido patriótico desarrollado, hombres con un buen olfato, evidentemente no todos, algunos nefastos tuvimos, el barón de Ripperda, por ejemplo, que fue un ancianerizo, pero bueno, generalmente, y aquí hay tres personas que yo me interesa citar porque fueron fundamentales para lo del decreto de 1617. Es una figura que sabéis de José Patiño, que llega en poco tiempo, se convierte en intendente general de Marina, un cargo que se crea por los Borbones nuevos, presidente de la Casa de la Contratación, presidente, y luego llegará a una secretaría relacionada con Marina y Indias. Y luego don Andrés de Pez, que había sido almirante y que va a llegar al Consejo de Indias. Y el tercero es Alberoni. Alberoni
el cardenal Alberoni, pues tuvo también una participación mucho menor que los otros dos, pero también tuvo su participación. Bueno, pues esta trinca, esta tríada capitolina, como queréis llamarla, pues va a ser, digamos, los artífices de, digamos, el dar el empujón para la aparición del decreto de disolución del CIS. ¿Y qué es lo que piensan estas personas? Aparte de esas relaciones de amistad que tenían Andrés de P, seguro que había sido, digamos, almirante de las flotas, vino a Cádiz, estuvo en Cádiz, tenía amistades con Cádiz, o por ejemplo el caso de Patiño, que tuvo relación, parece ser, con los Lasqueti. Bueno, pues aparte de eso, bueno, estos se dan cuenta de que España está en una situación nueva, que esto ya no es la época de los Austrias, que la época de los Austrias de los tercios ya pasó, y que ahora estamos en un juego, digamos, político, de estrategias políticas que tiene mucho que ver con las colonias y con el mar, y que hay que cambiar la visión política, y que hay que unificar, y entonces en vez de 3 flotas que haya una, creación de la Gran Armada Española, y que hay que formar a los marinos, que hay que crear cuadros, pero cuadros modernos, es decir, no cuadros que solamente tengan experiencia porque vayan los barcos, sino que además tengan una formación que además les incumbre socialmente, como van a hacer con los cirujanos. No basta simplemente con saber abrir, sino que además tengan una formación detrás. Por eso socialmente les presenta ya no como meros barberos, sino como gente de estudios, lo que diríamos es gente universitaria. Mucha gente lo que va buscando en la universidad no es tanto, sino pues el aprendizaje, desgraciadamente, sino también el tener un título que le va a vender a la sociedad y una carrera universitaria. Eso es así. Bueno, pues digamos que esto lo va. Y hay que formar y hay que construir barcos. Nosotros estamos retrasados con respecto a los barcos. Y tenemos una potencia enfrente que domina los mares, que es Inglaterra. Y tenemos una segunda potencia no tan potente, que es Francia. Y tenemos que crear una buena armada, unificar y crear una buena armada, una armada moderna, una armada moderna. Y para eso hay que crear unos astilleros, que es San Fernando, que lo sabéis. Y hay que preparar a los marinos y la navegación con materiales científicos, no solamente por intuición o por experiencia, sino que formarlos, observadores de marina. Pues todo eso tiene eso, es decir, en definitiva, crear el eje de la estrategia española comercial y política, sobre todo marítima, en la bahía, es obra de estos personajes, que luego va a ratificar Ensenada, el marqués de la Ensenada, hasta que lleguen ya el grupo de los hombres de Carlos III, que van a poner ya esto del monopolio, no les convence, y empiezan ya a atacar el monopolio y la predominancia gaditana, etcétera, etcétera. Pero eso ya va a ser mucho más posteriormente. ¿De acuerdo? Lo fijaros bien que se trata no solamente de una mera relación de amistad, sino un olfato que debe tener todo buen gobernante de saber por dónde pasa el eje estratégico. Y Cádiz, estratégicamente, es fundamental. Ya lo sabemos, camino entre el Mediterráneo. Atención, los ingleses en Gibraltar y en Menorca. No nos olvidemos. Luego Cádiz adquiere una mayor importancia. Es decir, para Cádiz, entre comillas, fue beneficioso que los ingleses tomaran Gibraltar, porque eso fortaleció todavía la importancia que ya tenía estratégica Cádiz. Entonces había que dotar a Cádiz de fortificaciones, etcétera, poner la flota cerca, la marina, etcétera, pues para contrarrestar el poder naval de los Royal Navy. Y luego la ruta hacia América. Cádiz es un lugar increíble y un puerto magnífico. 3 puertos. El otro día me preguntaba Vicente, tiene varios libros, es un investigador muy interesante, ¿no? Está haciendo sobre barcos y me preguntaba, pero creo que en tu libro citas no un puerto, citas que había 3 puertos. ¿Y eso qué puertos son? Pues sí, había 3 puertos. El puerto que conocemos todos, el muelle, Puntales y La Carraca. La Carraca, antes de ser puerto militar, también servía, digamos, para carenado de barcos. Ahí estaba el carenero. ¿Lo veis? Cádiz, en realidad, el puerto fundamental era pero tenía 3 puertos post, que además servían para refugio del barco. La flota no la dejaban aquí delante de Puerta del Mar, de la Puerta de Sevilla, delante de San Juan de Dios, no se la llevaban adentro. ¿Por qué? Porque está mucho más protegida. Metían en uno de esos senos, digamos, de la bahía para que la flota estuviera protegida. Y si había que salir a veces, como hicieron mal, como no quieren, pero no quisieron, metieron los caños antipetri, y ahí fue un desastre, ¿no? Como se encallaron allí, etc. Pero bueno,
Bien, pues entonces, ese olfato no falló en este caso y vamos a tener al Veroni, vamos a tener, digamos, y luego posteriormente sobre todo a Patiño y a Andrés de Pérez, pues digamos al frente de este giro estratégico que se va a dar, ¿no? Bien, entonces, para que nos hagamos un poco de idea, vamos a oír una breve frase de Patiño de 1723. Cuando todo esto está, los años 20 van a ser muy importantes, bueno, los años finales de la segunda década van a ser muy importantes, y luego el comienzo de los años 20. Pues esta frase está escrita en 1723. ¿Qué dice Patiño? Dice, según el ministro, las condiciones de la bahía de Cádiz no tienen parangón en otra parte de Europa. Y estos no eran unos, digamos, aldeanistas, estos habían viajado, que los marinos viajaban y se movían por el mundo, y más en el siglo XVIII. O sea, no estamos hablando de que eran aquí, que no habían salido de las puertas de Tierra de la Vida, no habían salido de Albacete o no habían salido, no, que habían viajado. Bueno, pues entonces, no tiene parangón en otra parte de Europa. Y además esto no está para el gran público, esto es digamos, está para consumo interno, es decir, que no tiene por qué exagerar. No tiene por qué exagerar. Insisto, según el ministro de la Función de la Bahía de Cádiz, no tienen parangón en otra parte de Europa. Y son envidiadas de cualquier nacional e inteligente. Las circunstancias de su seguridad, surgidero y carenero en los caños que se extienden tierra adentro hasta el puente de Zuazo, forma que viene a tener las dos estimables calidades que rara vez se ven en una provincia, la de una bahía abierta para la facilidad de su entrada y salida de puerto cerrado en las estrecheces de sus caños, en el resguardo de sus castillos o fuertes y en el abrigo de los vientos. Fijaros bien en qué descripción de cuáles son los elementos que favorecen a Cádiz, que favorecen a Cádiz, y lo viento con lo que son para eso se utilizaba el fondo de la bahía, había un mar abierto, aquí habrá gente que sepa mucho más que yo de mar, ¿no? Pero el mar abierto en que la bahía un barco pues tiene más facilidad de que sea tumbado que si está en un refugio, una zona más guardancilla, ¿no? Del interior. Bueno, pues digamos que esto es la percepción que hay. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Sevilla se va dando cuenta de lo que está ocurriendo y sobre todo ya cuando surge el decreto de 1717. Sevilla tiene que reaccionar. Más que va a reaccionar que cuando en 1679 pierde el monopolio. Esto de las instituciones parece que le afectó mucho más, pero no, yo creo que no estaba tanto en las instituciones, sabía que podía seguir controlando de alguna forma, cuanto lo que iba a venir detrás. Y sobre todo porque ya estaba con el ojo avizor, es decir, ya estaba con la mosca atrás de la oreja de lo que estaba sucediendo desde el siglo XVII que acabo de desarrollar. Y que todo esto no era nuevo, iba creciendo Cádiz y ella iba menguando. Hay una transformación preciosa que para estudiar de cómo Sevilla se va transformando, creo que lo he explicado alguna vez, pero cómo Sevilla se va transformando en un mercado de productos agrícolas. Es decir, tiene que transformarse, tiene que cambiar, digamos, una vez que empieza a perder esa relevancia comercial, y entonces se va transformando progresivamente en un centro de distribución de productos agrícolas, en un gran mercado andaluz de Occidente. Ahí está conectado con la feria, en fin, ya os he hablado de esto en alguna ocasión, por lo tanto no tiene. Entonces Sevilla, ¿cómo reacciona? Bueno, pues Sevilla pide que se reconsidere el tema, que ahí se han tenido en cuenta factores de tipo político, no factores, digamos, que tienen que ver con la realidad del comercio. Y entonces, ¿qué es lo que pide? Pues pide, todos lo sabéis, que se sortee el río Guadalquivir, porque una de las motivaciones que se había puesto para el decreto de 1717, que ha oído mucho, era precisamente que cada vez las dificultades para ascender hasta el río, hasta Sevilla, pues eran mayores, sobre todo por esa barra que según Pozo y Cordones no es de tierra, sino de piedra de Sanlúcar. La barra de Sanlúcar. Bueno, pues cada vez más difícil porque el tonelaje era mayor, porque para los barcos pues repostar ahí en Sevilla era más difícil, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que hay que se sondee el río Guadalquivir para demostrar que realmente el río Guadalquivir se puede seguir remontando sin problemas para los barcos. Que esto es una falacia que se han inventado los gaditanos, que se ha inventado la gente de la bahía porque les interesaba, ¿no? Entonces consigue que se cree una junta donde la reparto. Las juntas son muy importantes, tener cuidado cuando veis una junta de que nos ponen, porque el hecho de que sea una junta no quiere decir que ya la democracia funcione, depende de quienes estén en la junta. Si la mayoría de la junta son
no digo ya si son ganados por elecciones, sino que son de un signo o de otro, pues cambia la decisión de la Junta, generalmente. O sea, que tener cuidado con eso. Esta Junta era muy favorable a la causa de Sevilla. Había dos personajes, uno muy importante, porque lo cita Adam Smith en La riqueza de las naciones, que es la figura de Jerónimo de Ustari, uno de nuestros teóricos de la economía más famosos en el siglo XVIII, Jerónimo de Ustari. Y el otro era el marqués de Miralete, que era un jerezano. Hombre, Jerez no es que nos hiciera la guerra, pero Jerez, hombre, me molestaba un poco, entonces lo llevaba a Cádiz. Hay que reconocer que siempre las relaciones de... Pero eso pasa en todas partes, ¿sí? Las ciudades próximas siempre tienen una cierta envidia, una cierta rivalidad. Sana rivalidad si se encauza bien, porque a veces eso da resultados en el partido de fútbol, en las competiciones deportivas también, y también da un poquito de color a las cosas, pero hay que tener cuidado muchas veces porque a veces pues, se puede sobrepasar, ¿no? Bueno, pues como se estaba diciendo, consigue se forme esa junta, y en esa junta se debate, no voy a entrar en ella, evidentemente, la junta es del año 1722, en el año 1722, y aquí hay tres elementos que tengo que reseñar de esa junta, que sí quiero decir. Una, la acusación que aparece en la junta, apoyada lógicamente por estos elementos, que es de que Cádiz está sirviendo los intereses extranjeros. Atención por esto, porque esto va a ser uno de los argumentos que Sevilla va a desarrollar a lo largo del siglo XVIII. O sea, atención a lo que están haciendo ustedes con Cádiz, porque Cádiz no sirve a los intereses españoles, sino a los intereses extranjeros. En la medida que ustedes fortalezcan Cádiz, están fortaleciendo a los intereses extranjeros. Este va a ser un argumentario típicamente, es decir, de los rivales de Cádiz. El acusar es que es una ciudad de extranjeros, que son los que mueven los negocios, que entonces lo que están favoreciendo es a ellos, ¿no? De alguna manera. Bueno, en segundo lugar, una cosa más del régimen entero, que están destrozando, cargándose la industria hispalense, la industria sevillana. Es decir, no tenemos, nuestros productos no tienen salida, lo cual no era cierto de todo, pero bueno, nuestros productos no están teniendo salida porque la industria se está desplazando, vamos, la industria, las mercancías, las manufacturas, porque en Cádiz no hay industria, por así decirlo, se están desplazando pues hacia la bahía también, y nos están dejando nosotros, pues por eso tendrán que recompensar el grupo La Corona Sevilla creando la fábrica de tabaco, ya hemos hablado de ello, ¿no? La fábrica de tabaco, la fábrica de armas, etcétera, que van a ser las industrias fundamentales junto con la loza y algunas de pañerías o de sombreros, etcétera, que vienen ahí, ¿no? Luego entonces lo que le piden es, bueno, que regrese, van a por todas, que regrese de nuevo la casa de la contratación, el monopolio y las sustituciones que regresen a Sevilla, así de claro, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 1700, cuando se convoca al poco de convocarse esta junta, no debemos de olvidar que han sido removidos de sus cargos los que eran sus valedores principales, y que además en 1723 muere don Andrés de Pez. Han sido removidos de los cargos, ya no mandan tanto, y además don Andrés de Pez, que era uno de los favorecedores de la causa, pues digamos, pues ha fallecido luego, ese apoyo le falla de alguna manera. Bueno, en 1723 se dictamina, después de haber hecho esa prospección, Cádiz dice que eso ha sido un simulacro, que ahí no ha habido prospección ninguna, que incluso que no han contado con ellos, y que incluso el que iba en representación de Cádiz lo habían elegido un poco pues a ver, que por lo tanto no se habían representados ahí, ¿no? Bueno, el hecho es que lo que dicen que demuestra esta prospección es que el río Guadalquivir es navegable y que los barcos, han probado con barcos cargados y que puede remontar, subir esta Sevilla sin ningún problema. Luego es una invención, por así decirlo, de Cádiz, de que eso de que no puede subir hasta ahí, ¿no? Bueno, pues bien, ¿qué ocurre? Ahí queda, digamos, eso. La situación para Cádiz está complicada, estamos ya en 1723-1725, está complicada la cosa porque sus valedores han sido removidos, porque Andrés de Pez ha muerto y porque se ha demostrado, parece ser, que el Guadalquivir es navegable. Bien, ¿qué ocurre en esos momentos? Pues un azar fortuito, providencial, como queramos llamarlo, que es que Felipe V de repente en 1724 dice que está cansado de ser rey. Está cansado de ser rey. Ya sabéis que el problema que han tenido los Borbones hasta Fernando VII, Alfonso XII ya no, es problemas mentales. Es que estaban fatal la cabeza casi todos ellos, ¿no? Felipe V les tenía ataques de melancolía enormes, de melancolía, entonces se aislaba totalmente, entonces se dedicaba pues, a la ópera, va a desarrollar mucho la ópera, a escuchar música y a los relojes. Si vais al Palacio de la Granja, veis la cantidad de relojes que hay, eran su distracción. Entonces entraba una depresión de esa y se diagnosticaría una depresión, pero en esa época no se sabía diagnosticar la depresión, ¿no? Entonces el hombre se quedaba del medio, se quedaba en la cama, se quedaba viendo sus relojes, escuchando a Farinetti, en la ópera.
Bueno, todo esto, la mujer era la que mandaba, la Farnesio, que era un pedazo de mujer, ¿no? En todos los sentidos, no solamente por su envergadura, sino también por su que mandaba mucho, ¿no? Además vivió mucho tiempo, sobrevivió al propio rey, ¿no? Bien, entonces le entra una de esas depresiones y que abandona el trono en 1694 y entonces abdica su hijo Luis I. Luis I muere a los pocos meses por una enfermedad infantil, era muy joven, pero las enfermedades infantiles pues, que podían aparecer en tiempos posteriores y llevarse una norma de vacunas para ello. Y Luis I pues, fallece. Y entonces llaman otra vez al rey, a Felipe, para que vuelva a gobernar. Pues bien, durante esa fase, pues digamos que se paraliza el proceso y digamos que mientras tanto aprovecha Cádiz para una contraofensiva, ¿no? Una contraofensiva. ¿En qué va a consistir esa contraofensiva? Pues yo la reflejo en varios puntos. Uno de ellos es la mediación del cónsul Galo. El cónsul Galo, el cónsul francés en Cádiz, mandaba mucho, porque la colonia francesa era muy importante, porque los Borbones estaban en el poder, porque eran de la misma familia los Borbones franceses y los Borbones españoles. Entonces mandaba mucho. Y luego también consiguió de alguna forma también, pues, el apoyo del propio rey de Francia. El rey de Francia también se interesó, presionó en la medida de lo posible para que, digamos, pues, la causa de Cádiz siguiera como había estado después del decreto de 1713. No obstante, Cádiz no se va a conformar con eso y va a mandar un representante a Cádiz. Cádiz siempre tenía, el Ayuntamiento de Cádiz, un representante en la corte, un procurador en la corte. Pues va a ser la persona encargada, digamos, de defender la causa de Cádiz. Él va a ser el autor de varios memoriales, que son interesantísimos, pero que no podemos hablar de ello. Y entonces va a iniciar negociaciones secretas en la corte, digamos, para hacer que el rey no vaya a favorecer la causa de Sevilla, que en un momento estuvo en un crisis de hacerlo, incluso el decreto estaba ya a punto de ser firmado, de devolver otra vez el monopolio de Sevilla, es decir, que no estamos hablando de simplemente una suposición, ¿no? En este momento. Bien, ¿qué ocurre mientras tanto? Pues viene otra situación favorable. Mientras que está ocurriendo estas negociaciones, pues resulta que, digamos, accede al Ministerio de Marina e Indias don José Patiño de nuevo, recuperado don José Patiño. Hay que hacerle la calle, en calle don José Patiño, o si la tiene, hacérsela más grande. Yo creo que el hombre se batió el cobre, ¿no? Por la ciudad, Luego hizo una tontería, luego veremos una tontería para Cádiz, para Sevilla no fue tanta tontería, hizo una fórmula salomónica que luego veremos en un momento determinado. Bueno, pues entonces digamos que todo consiguió frenar la medida, y entonces todos los años posteriores que van a ir habiendo, de todos los años posteriores, hasta los años 40, vamos a ver una pugna entre Sevilla y Cádiz, que se va a centrar ya no en el monopolio. Sevilla ya se va a dar sabe que ya no va a recuperar el monopolio, sabe que no va a recuperar la Casa de la Contratación y el consulado, pero sí puede jugar con aspectos más secundarios que le pueden favorecer, es decir, menguar la presencia gaditana en estas instituciones, o el control gaditano sobre estas instituciones. Y esto va a durar hasta los años 40. El primer prior es el que más, la cúspide del consulado, el primer prior gaditano es Nicolás Vicioso, se llama así, que accede a el priorato, a ser prior en 1743. Es el primero. Anteriormente todos los priores eran sevillanos y solamente Cádiz tenía uno de los dos cónsules, uno de los dos cónsules era de Cádiz, ¿de acuerdo? A partir de 1743 accede ya el primer prior gaditano, nacido en Cádiz. Bien, pues entonces, ¿en qué se va a centrar? Pues se va a centrar fundamentalmente en lo siguiente. Se va a centrar en el número de electores. Ya sabéis que eran unas votaciones para elegir en el consulado, para elegir a cónsules, a los dos cónsules y al prior, eran electores, se hacía por elección indirecta, que se llama, no elección directa. Entonces había que nombrar 30 electores que a su vez entre ellos elegían al prior y a los dos cónsules. ¿De acuerdo? Otro aspecto, el lugar donde se celebrarían las elecciones. Y luego la cuota que le correspondería en esos 30 electores a cada uno de los miembros que formaban parte del consulado, no eran solamente de Cádiz, había gente de Puerto Santa María, había unos de Jerez, había gente de Sanlúcar, había gente de otros lugares. Y no debemos de olvidar, cuando hablamos del consulado de Indias, no
no solamente un consulado gaditano, sino que abarca a todos una parte importante, aunque el Cádiz tenga el mayor número de comerciantes, la mayor aportación, pero también los había de otros lugares, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar hasta los años 40, digamos, el eje de la discusión, del debate. Por un lado, Sevilla barriendo lógicamente para ella y Cádiz intentando hacer valer, digamos, que puesto que las instituciones, los momentos, si las dos instituciones están en Cádiz, lo lógico es que Cádiz sea el lugar donde se celebran las elecciones, que Cádiz tenga el mayor número de electores posibles para estar acorde, digamos, con esa importancia que se le ha dado al traer a las dos instituciones. ¿Me seguís? Bien. Entonces, Sevilla, por el contrario, pues dirá, lógicamente, que no es lo que toca. Bueno, al final, ¿qué soluciones se van a llevar? Bueno, la inicial es que de los 30 electores, 20 correspondan, o sea, según está estipulado, 20 correspondan a Sevilla y 10 solamente a Cádiz. 10 solamente a Cádiz. Y luego que el lugar de las elecciones sea Sevilla, sigue siendo Sevilla. Bien, después de un debate, ¿qué consigue al final Cádiz? Pues consigue que de esos 30 electores intenta conseguir que sean 20 para Cádiz, no 10, sino 20. Pero, y ahí interviene Andrés de Pez intenta mediar, porque era ministro, tenía un cargo importante, no podía escorarse demasiado y hacia Cádiz, y lo que hace una fórmula salomónica. Dice, bueno, pues bien, lo que vamos a hacer es 10 para Sevilla, 10 para Cádiz y 10 que se repartan entre Sanlúcar, Jerez y el puerto de Santa María. ¿Lo veis? Bien. Entonces, lugar de las elecciones. Dice, pues ni Sevilla ni Cádiz, Sanlúcar. Entonces las elecciones se tienen que celebrar en Sanlúcar, tienen que ir ahí los emisarios ante la protesta de Cádiz, que dicen que bueno, tenéis que ir hasta ahí después de las instituciones aquí que tiene guasa, ¿no? Que para así que lo tienen que irse hasta ahí, ¿no? Bien, se adopta y luego, eso sí, se concede, ya digo, se concede que el cónsul principal, es decir, que el prior sea de Cádiz, que sea de Cádiz, sea un vecino de Cádiz. Cuando hablamos de Cádiz estamos hablando de personas avecindadas en Cádiz, pues sabéis que en Cádiz había muchas personas que eran de otro origen, pero que estaban avecindadas aquí. Bien. A partir de, mientras tanto, argumentaciones en contra y a favor, ¿no? Ya he dicho, una de las argumentaciones principales que va a esgrimir Cádiz, es la sede de las dos instituciones naturales, se las llama del comercio, es lógico que todo esté aquí, las elecciones, etcétera, etcétera. Argumentación de Sevilla. Sevilla sigue teniendo un comercio importante, dicen ellos, y además no se le puede dar todo a Cádiz porque Cádiz sirve a países extranjeros, el mismo argumento. Hay una ofensiva interesantísima, eso no puedo referirme a, contra los hijos de comerciantes extranjeros, los genízaros, que se pone en marcha en los años 30, en los años 20, perdón, también para intentar, digamos, impedir que los hijos extranjeros puedan comerciar en Indias. Y bueno, esto es una ofensiva que al final no resulta, pero que durante un tiempo estuvo pues, en un tris de lograrse. Bien, en consecuencia, a partir de 1743, con ese logro de que el cónsul principal, el prior, sea gaditano, sea vecino de Cádiz, pues vamos a entrar en un periodo de calma, en un periodo en que se va a distensionar las relaciones entre Sevilla y Cádiz. Sevilla se da ya de alguna manera, no por vencido totalmente, pero sí casi por vencido, de alguna manera, y a partir de los años 50, finales de los 40, Cádiz experimenta, no debido exclusivamente a eso, sino por la propia dinámica comercial, experimenta el más grande desarrollo del siglo XVIII, que va a llegar, como sabemos, hasta los años 90. Es decir, que una vez salvadas esas dificultades, no solamente por eso, sino por la propia dinámica del comercio, insisto, Cádiz va a lograr entrar ya, libre también de esos debates, de esas discusiones, en lo que va a ser su mejor momento, que coincidirá con el periodo que hemos hablado tantas veces, que no voy a desarrollar, el periodo de crecimiento demográfico, el momento del desarrollo urbanístico, el momento del desarrollo económico, comercial, el momento de los flujos de riqueza más importantes, el desarrollo de los instrumentos financieros y mercantiles, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver un Cádiz emerger con una fuerza y un vigor, digamos, como, en fin, no había tenido todavía el siglo XVII. Y aquí se termina esta breve historia que podríamos resumir pues diciendo que pues Cádiz en esta larga batalla, no fue una batalla fácil, como veis, una batalla larga, consiguió finalmente hacer valer, hacer reconocer, digamos, su importancia económica, su importancia comercial. No queda otra opción, Sevilla, a pesar de que tenía influencia, sin duda alguna, era una ciudad importante y había sido en el comercio de Indias una ciudad importante,
pero ya digo que se le fueron dando pequeñas consolaciones para que se fuera tranquilizando también, y además se fue dando cuenta de que hiciera lo que hiciera, realmente el comercio no iba a volver, salvo una hecatombe, digamos, de nuevo a Sevilla, y tuvo que finalmente pues, reconocer esta circunstancia. Y muchas gracias por su atención. Si me permiten, ya que estamos en familia, esta presentación tenía una segunda parte, muy cortita. Habéis visto el mejor Manolo más apasionado. No es como yo que necesito un PowerPoint detrás para que no se me olviden las ideas. Esto después se va a convertir en una película con imágenes de Patiño y de este tipo. Una persona que no ha leído casi nada del folio. Una persona que nos ha recordado que una ciudad es brillante cuando las personas que vienen y trabajan por la ciudad son brillantes. Hay un alegato indirecto y no voluntario a lo que podamos vivir cuando los mejores no están en los sitios que tienen que estar. Se me olvidó decir antes una cosa, porque es gracioso en mi currículum. Dice, lenguajes. Lee, habla y escribe fluidamente el francés, puede leer fluidamente el inglés, italiano, catalán y portugués. Este último puede hablarlo con alguna dificultad, algún problema, algún defecto tenía que tener. Así que Manolo, gracias, has demostrado esa categoría intelectual que tienes escrito aquí, pero también te digo, memento moris, recuerda que eres mortal. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por ese adeudo, pero regalado. Le dice Manolo si que hay tiempo, si queréis 5 o 10 minutos, si tenéis alguna pregunta al respecto sobre la materia que la he expuesto en el momento, si queréis. Alguna aclaración también, si queréis, o lo que sea. Manolo, hay una cosa de una conferenciante que tú trajiste que también interesaba a los comerciantes por el fraude venir a una bahía tan abierta donde se embarcaban. ¿Qué puedes decir un poco del fraude, de cómo iban a Conil, cómo...? Sí, lo he dicho que evidentemente en Cádiz el fraude se podía realizar, parece ser, mucho más cómodamente que en un río estrecho, que en una ciudad el control era menor. Y también, bueno, pues, hombre, aquí había una práctica usual que era hacer la vista gorda a muchas cuestiones económicas, ¿no? Eso hay que recordar. Hemos visto Francisco Báez lo hizo de una forma oficial, pero bueno, de alguna forma estaba favoreciendo, digamos, los intereses de Cádiz de una forma clara, de Emilia, ¿no? Pero también había gente especializada en el fraude, recordad los famosos netedores, ¿no?, que se les llamaba, ¿no?, que saltaban por encima de la muralla y llevaban las... Bueno, ese era un método burdo, ¿no? El método normal era, digamos, anclarse en la bahía y que las mercancías, pues, traerlas en momentos en que no hubiera vigilancia, o en connivencia con las personas que tenían que vigilar eso. Es decir, y luego había rutas alternativas, ciertamente, ¿no? Rutas alternativas, pero de hecho, más que Conil, el tema de Gibraltar era un foco de contrabando importante, que duda cabe, sobre todo de comercio, sobre todo cuando los británicos pues tienen problemas porque están en guerra con España, que fue casi todo el siglo XVIII, pues lo que utilizan utilizan dos cosas. Utilizan hacerse irlandeses, pasar por irlandeses, como hablan inglés, tienen nombres parecidos, pues para hacerse pasar por los irlandeses que sí podían comerciar tranquilamente, porque eran de alguna forma afines, digamos, a la monarquía hispánica. Y luego, por otro lado, utilizar Gibraltar. Gibraltar ha cumplido siempre esa función de contrabando de sus mercancías para introducirlas, pues, en Cádiz. También cumple una función, hay que decirlo, durante la guerra de la independencia importante, pues en la lucha contra los franceses. Es decir, pero la de contrabando fue importante de Gibraltar. ¿Una pregunta? Sí. Adelante. La isla del Trocadero tiene una salina que actualmente se llama Salina del Consulado. ¿No tiene vinculación estas...? Que yo sepa, no. Lo que puede haber ahí, que seguramente habría, son almacenes. El consulado tenía almacenes repartidos por varios puntos. Por ejemplo, en Cortadura tenía almacenes. Eso sí aparece en la documentación como los almacenes de Cortadura. Y probablemente en Trocadero tenía también.
pero no había sede de consulado ninguna. Era absurdo pensar que iba a ponerse las oficinas en aquel lugar tan apartado. Siempre se buscaba la ciudad, la proximidad del puerto, etcétera, pero no el Trocadero. O sea, eso yo lo descartaría absolutamente. ¿Cuáles serían las diferencias más significativas entre la casa de contratación y el consulado? Pues son muchas. Yo sigo insistiendo porque veo que no toman nota. Es decir, nosotros no solamente estamos celebrando el traslado de la casa de contratación, sino estamos celebrando el traslado del consulado, o sea, el traslado de las dos instituciones aquí. Las dos instituciones. ¿Qué diferencias hay? Bueno, digamos que la casa de la contratación era, digamos, lo que llamaríamos la institución oficial, creada por la administración, por la corona, para la regulación del tráfico comercial con América, pero que en torno a ella surgieron otra serie de elementos, de factores o de funciones que van a crear pues, lo que es la institución como tal, no solamente la comercial me estoy refiriendo a control de la flota, registro de la flota, de los barcos y de los pasajeros que iban a Indias, que son una información riquísima, como podéis imaginaros, los libros de registro de los barcos, de las mercancías y de los personas que están en el archivo indio llenas de ellos. Lo que pasa es que cada legajo de cada barco es enorme, ¿sabes? Hace falta casi un grupo de personas para ver solamente 3 barcos, que van pormenorizados todos los detalles, ¿no? Regulaba las fechas de salida y de entrada de las flotas, hacía el llamamiento, digamos, para el momento que tenían que cargarse, para que todo el mundo aprovechara unas fechas determinadas antes de salir a flota para la carga o la descarga. Pero en torno a ella surgió también, y una función también muy importante, tribunal. Era un tribunal para el comercio. Quiere decir que si vosotros tenéis alguna de la comerciante tenía un pleito con Miguel, por ejemplo, porque por una mercancía, que hago por un dinero que había puesto y que el otro se negaba a pagar, lo que sea, eso se podía resolver en el tribunal de la casa de contratación. No necesitaba ir a los tribunales de la corona, se podía ir a los tribunales de la corona, es decir, a la audiencia o a la chancillería correspondiente, pero no era estrictamente necesario. Pero una fórmula por la cual, eso lo manejan mucho los comerciantes, además se ve, el comercio se basa fundamentalmente en la confianza. La confianza es muy importante la confianza, y que la persona con la que se hace el negocio sea una persona recta, sea una persona que tenga palabra. La palabra tiene mucha importancia entre los comerciantes. Daros cuenta que esto se sustraía al control estatal, es decir, si vais a los archivos de protocolo, la mayor parte de los contratos que se hacen al margen de la corona, pero no por nada, no por fraude, sino porque la corona no intervenía en esas funciones, pertenecía a la vida, a lo privado. Entonces buscaba un escribano para que diera fe, digamos, de esa operación, se hacía el contrato. ¿Y en qué se basaba ese contrato? Pues se basaba fundamentalmente en la confianza. Por eso la honra era muy importante para los comerciantes. Perder la honra, me refiero al tipo comercial, suponía una mancha enorme que podía llevar a que nadie quisiera hacer negocio contigo. Por eso, por ejemplo, ellos se sustraen a los controles para los padrones, a los empadronamientos, a los censos, sobre todo cuando los censos empiezan a hacerse en función de la riqueza, de las rentas. Porque claro, si ellos especifican las rentas verdaderas, alguno puede pensar que no era, algún compañero puede pensar que con el que hizo el negocio le engañó o que no tenía tanto dinero como él esperaba. Y eso es en detrimento de su propio negocio, no sé si me explico. ¿Lo veis? Bueno, pues entonces todo eso lo podía resolver el tribunal de la Casa de la Contratación. Y luego también se creó al principio, luego eso fue desapareciendo, una escuela de pilotos y una escuela cartográfica, muy importante para la cartografía pues, de todas las. Luego ya medida que se van asegurando las rutas comerciales, ya todo eso pues va quedando obsoleto, ¿no? Pero al principio eran muy importantes las rutas, ¿no? Y que se cartografiaran. Y luego enseñar a los pilotos que iban, que cada barco iba a su piloto correspondiente, los pilotos que eran los que llevaban, digamos, la responsabilidad de la navegación, en definitiva. Bien, pues todo eso era la Casa de la Contratación. Y luego, después, el consulado era la agrupación de los comerciantes, de los grandes comerciantes, que la corona legitimaba para comerciar con ellos. Y la corona se aseguraba un cierto control sobre los comerciantes. Por ejemplo, en las emigraciones no se podía emigrar, en teoría, y bueno, para que lo era así, pues una persona que tuviera, digamos, fuera sospechosa de herejía, o de ser musulmán, o de ser judío, que pudiera extender, digamos, la fe falsa, según la época, ¿no? La fe falsa entre, digamos, aquellos territorios. Entonces eso lo controlaba la corona. Y controlaba también, de alguna manera, en teoría, por lo que voy a decir ahora, pues quiénes eran los autorizados a hacer el comercio, a participar en las flotas de Indias.
Y entonces había un registro, una matrícula, y solamente en esa matrícula podían matricularse aquellos que reunían una serie de condiciones, que era generalmente tener una masa monetaria de entrada importante, no era excesivamente importante, pero importante, ser nacido en España o ser naturalizado español. También se podía demostrar para los naturalizados tener esposa española, estar casado durante unos años y tener domicilio, es decir, vivienda aquí. Eso era uno de los requisitos que se utilizaban. Bien, entonces el consulado llevaba ese registro, pero era por lo tanto todo quién podía comerciar oficialmente o quién no podía comerciar. Lo que pasa es que la corona luego trampeaba un poco y como quería obtener dinero, pues a veces lo que hacía es que ofrecían, digamos, temporalmente autorización, habilitaciones temporales para comerciar a gente que no estaban matriculados en el consulado. Pero en principio era la matrícula del consulado. Y luego también era tribunal, también. Ahí va a haber una pugna entre la permanente durante el siglo y al final se iba al gato al agua del consulado. Pero entre la casa de contratación y el consulado, por los temas de tribunal. Cobro de impuestos, que se me había olvidado, podían cobrar impuestos tanto en la casa de la contratación como en el consulado. Lógicamente había roces entre uno y otro, porque los unos querían cobrar impuestos que los otros le pertenecían al otro y viceversa. Pero podían cobrar impuestos, tribunal. Y luego también defensa de los intereses de los comerciantes y de el reconocimiento social de los comerciantes. Es decir, funcionaban como un gremio. Los gremios sabéis que están también para, digamos, hacer valer la importancia de esa profesión, hacerla valer socialmente. Y entonces eso también cumplía el consulado. Hay montones de escritos del consulado diciendo lo importante que es el comercio, lo importante que son los comerciantes, que hay un país sin comerciantes. Os podéis imaginar un país sin comercio, es la fuente de la riqueza máxima, es la fuente de la riqueza de los países. La fuerza de un país no está en los territorios, sino está en el comercio, etcétera, etcétera. Pues eso era el consulado. Tengo entendido de que la casa de contratación, el consulado, también ellos eran los que hacían los seguros, ¿no? Se encargaban de establecer los seguros. También hacían porque las compañías de seguros, tenían libertad para establecer y se establecían a veces, incluso no solamente los seguros, sino también en los préstamos, se podía poner, digamos, unos límites en los préstamos. Lo que pasa es que luego no se cumplía, generalmente, pero se ponían unos límites. Eso también intervenía el consulado. Al final el consulado terminó hasta regulando las las flotas. Y firmó el acta de defunción de la Casa de la Contratación en 1790. La comisión que va a disolver la Casa de la Contratación es una comisión formada por miembros del consulado. Para que os hagáis una idea. Es una victoria dada, ¿no?, sobre la Casa de la Contratación. Y bueno, pero ya no sabéis, eso nos encargamos nosotros. Y entonces la corona, cuando quiere disolverla, ¿quién escoge para hacer el proceso de disolución, la transición? Pues a miembros del consulado, que son los que se van a encargar del finiquito de la Casa de la Contratación. Fijaros la importancia que adquiere el consulado durante el siglo XVIII. Bien, no sé si me enrollo demasiado. No, en absoluto, todo lo contrario. Yo creo que brevemente me parece que me puedo hacer un portavoz del sentimiento de agradecimiento y de encantamiento que hemos tenido con la conferencia de Pablo Burgos. Tenemos la suerte de tener quizá la persona, yo me atrevería a decir que todo el mundo universitario que más conoce el siglo XVIII y el comercio gaditano en la época de esplendor, cuando Cádiz fue el emporio de Europa. Y por eso nuestro agradecimiento. Es la segunda vez que le embarcamos, porque la primera conferencia que se hizo en este ciclo por parte del Ateneo, que él llamó Cádiz Emporio del Orbe, y su bahía, también fue Pablo Burgos quien nos la dio. Y hoy nos ha dado esta que, como habéis visto, pues tiene sus dificultades y a lo mejor no tan fácil leer en la historia las razones del porqué de las cosas. Y yo creo que la ha explicado de una manera magnífica y yo le doy la enhorabuena porque hoy hemos aprendido muchísimo.